Bienvenidos nuevamente. Hoy hablaremos sobre la optimización de la carga tributaria en el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad. Como sabemos, los contribuyentes que están afectos al pago del impuesto sobre la renta son aquellos que se han afiliado al impuesto al valor agregado, es decir, aquellos contribuyentes cuyos ingresos superan los 150,000 quetzales anuales o que por cualquier razón han elegido afiliarse al régimen general del impuesto al valor agregado. Cuando estamos afiliados a este impuesto al valor agregado, pues tenemos opciones que la ley nos da para elegir la modalidad de pago en el impuesto sobre la renta. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, nos referimos a un impuesto que fue creado para gravar los ingresos que las personas generen dentro del territorio guatemalteco. Es decir, el impuesto sobre la renta es un impuesto territorial y grava las rentas generadas adentro del país o dentro del país, dentro de sus fronteras. En este sentido, al momento de que usted como empresario deba elegir un régimen del impuesto sobre la renta, pues es importante que analicemos las dos opciones que la ley nos da, la ley de actualización tributaria que contiene el impuesto sobre la renta. La primera opción que analizaremos es pagar el impuesto sobre nuestros ingresos, es decir, sobre el total que usted factura mes a mes, sobre esa cantidad va a pagar el impuesto sobre la renta. Cuando sus ingresos no superen los 30,000 quetzales, pues su tarifa impositiva, después de quitarle el IVA, va a ser del 5%. Cuando sus ingresos mensuales superen esa cantidad de 30,000 quetzales, pues el excedente de 30,000 va a pagar un 7% y los primeros 30,000 van a pagar un 5%. A nivel general, en el tema empresarial, pues la tasa que finalmente importa es la del 7%, porque en la medida que los ingresos van aumentando, pues la mayor proporción de ingresos va a caer sobre el 7%, es decir, al momento de planear financieramente estrategias empresariales, pues es importante considerar la tarifa del 7%. Ese es el régimen que se paga de manera mensual. Luego tenemos otro régimen y a este se le llama régimen sobre utilidades. Obviamente es de actividades lucrativas, igual que el anterior. Sobre este régimen vamos a pagar una tarifa del 25% sobre la utilidad. Y entonces aquí viene una diferencia bien importante. Es que nos preguntemos qué nos conviene pagar. ¿Nos conviene pagar más sobre ingresos de manera mensual o nos conviene pagar sobre utilidad de manera trimestral? Y la respuesta pues la vamos a obtener haciendo una planificación financiera y fiscal adecuada. De manera general, va a convenir el régimen sobre ingresos cuando su empresa tiene bajo costo o poco costo y gasto. En ese caso, pues le va a convenir pagar el 5% sobre ingresos, porque si elige el régimen sobre utilidad y sus costos son bajos, pues va a tener una utilidad demasiado alta que tributaría el 25%. Entonces, a manera general, el régimen de ingresos se elige cuando tenemos pocos costos y es conveniente pagar el 7% sobre nuestros ingresos, y cuando tenemos costos altos, pues obviamente conviene tributar sobre utilidades, porque pues sobre esa utilidad vamos a pagar un 25%. Sin embargo, los costos tienen que ser importantes. Hay un punto de equilibrio que nosotros le llamamos, y es básicamente dividir la utilidad que está afecta al impuesto sobre la renta dentro de sus ingresos. Si el cociente de esa división es, por ejemplo, 28% o más, va a convenir elegir el régimen sobre ingresos. Si el cociente es de 28% o menos, va a convenir el régimen sobre utilidades. Entonces es bien importante hacer ese análisis. Cuando usted haga los números correspondientes, notará que lo trascendental son los costos y gastos. Si tiene costos y gastos suficientes y eso le permite generar una utilidad del 28% o abajo del 28%, le convendrá pagar sobre utilidades y, caso contrario, sobre ingresos. En este sentido, hablando ahora del régimen sobre utilidades específicamente, pues a diferencia del régimen sobre ingresos, en el régimen sobre utilidades vamos a pagar el impuesto de manera trimestral. Es decir, en cada trimestre, al finalizar el trimestre calendario,
dentro del mes siguiente, pues tenemos que pagar el impuesto que corresponde. Si este régimen nos conviene, pues vamos a tener que analizar otras dos opciones que la ley nos da al elegir este régimen. Es decir, la ley nos dice cómo quiere pagar usted el impuesto sobre la renta de manera trimestral. Puede usted hacer cierres parciales. Esto significa que su equipo contable cada trimestre deberá hacer un cierre contable y determinar la utilidad fiscal trimestral y sobre eso pagar el impuesto. A eso le llamamos cierres parciales de una manera más amigable. Luego hay otra opción que la ley nos da, y esto funciona a veces cuando de repente nuestro departamento contable no es tan ágil y no logra, digamos, cumplir esa obligación en los plazos correspondientes. Entonces, o puede ser también que nos convenga por flujos de efectivo. Entonces, este otro régimen básicamente trata o determina el impuesto sobre los ingresos facturados en el trimestre, aplicándole una renta presunta, le llama la ley, de un 8%, y sobre esa renta presunta se calcula un 25%. Entonces, al elegir el régimen sobre utilidades, tenemos dos opciones de pagar el impuesto de manera trimestral: haciendo cierres parciales y determinando una renta bruta imponible estimada del 8%. Independientemente de cualquiera de los dos métodos que usted elija, al final del periodo, es decir, el periodo impositivo es anual, al final de ese periodo vamos a determinar el impuesto anual que corresponde y vamos a acreditarle el impuesto sobre la renta que hayamos pagado de manera trimestral entre enero y marzo, que es el primer trimestre, abril a junio el segundo, y julio a septiembre el tercero. El cuarto trimestre pues no se realiza el pago porque se liquida junto con la declaración jurada anual. Entonces, a veces resulta que los empresarios eligen, por ejemplo, pagar los ingresos de manera trimestral a través de una renta imponible estimada, y resulta que sus ingresos fueron altos, digamos, y entonces salió un impuesto a pagar en relación a ese ingreso. Y resulta que al final del periodo puede ser que haya tenido una pérdida. Entonces ahí estaríamos en un pequeño problema. ¿Por qué? Problema de flujo de efectivo, básicamente porque pagamos impuesto cuando al final del periodo pues determinamos pérdida. Es decir, al final del periodo no se determina impuesto porque hubo pérdida, y entonces nos vamos a quedar con un pago trimestral, con 3 pagos trimestrales de ISR realizados de manera excesiva, o la ley le llama pagos en exceso. Estos pues se puede solicitar a SAT su reintegro. Sin embargo, pues no es inmediato e implica un proceso. Entonces, lo ideal es hacer una adecuada planificación fiscal. Nosotros, de manera regular, recomendamos afiliarse al régimen de cierres, al método de cierres parciales, básicamente porque el contribuyente va pagando de acuerdo a su utilidad real que va obteniendo cada trimestre. Sin embargo, es una opción. Entonces, si el contribuyente en cada trimestre ha tenido pérdidas, digamos, consecutivas, pues obviamente no pagó ningún impuesto porque hubo pérdida. Si hubiera elegido el régimen sobre una renta bruta estimada del 8% por el 25%, ahí hubiera generado impuesto a pagar cuando tenía pérdida. Entonces, sobre esto hay más que hablar, más a profundidad, digamos, temas más de fondo sobre esto. Sin embargo, es recomendable hacer una planificación fiscal adecuada para elegir el régimen que mejor convenga. Hemos visto casos donde algunas empresas han tributado su impuesto sobre la renta por el primer régimen que veíamos, que es el régimen sobre ingresos de actividades lucrativas, y resulta que al final del periodo tienen pérdida. Entonces, seguramente, si hubieran hecho planificación fiscal adecuada, hubieran elegido el método de cierres parciales, porque si hubieran hubieran elegido el régimen sobre utilidades, porque si hubieran ahorrado el impuesto, ya que como tuvieron pérdida, pues no les hubiera dado, no hubieran determinado un impuesto a pagar porque la renta imponible es negativa, es decir, tiene pérdida. Entonces, el mensaje en esta parte es hacer una planificación fiscal adecuada para elegir el régimen que mejor convenga, optimizando la carga tributaria. Eso quiere decir optimizando los flujos de efectivo en la empresa y, por supuesto, acogiéndonos y respetando la legislación tributaria como corresponde. Es decir, optimizar quiere decir
pagar de manera justa, haciendo el mejor uso de la ley y sin violentar la norma que nos rige, ¿no? Sobre esto también podemos hablar que al elegir el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, pues aparte de pagar el impuesto sobre la renta trimestral, pues debemos también pagar el impuesto de solidaridad, siempre que seamos catalogados como comerciantes. Cuando somos comerciantes, entonces estamos realizando una actividad mercantil y la actividad mercantil está afecta al impuesto de solidaridad. El impuesto de solidaridad es un impuesto colateral, digamos, al elegir el régimen sobre utilidades. Entonces, al hacer planificación fiscal hay que considerar que vamos a pagar también el impuesto de solidaridad. Este impuesto de solidaridad, pues, de acuerdo a su balance general y a su estado de resultados del año anterior al que se esté evaluando, pues puede ser que nos toque pagar sobre activos o bien sobre ingresos. Sobre cualquiera de los dos es el 1%. Sin embargo, sobre ese tema hablaremos en una próxima cápsula. Así que esperamos haberles ayudado un poco con ideas para optimizar su carga tributaria en el impuesto sobre la renta, y en una futura ocasión pues ampliaremos este tema relacionándolo ya con el impuesto de solidaridad. Muchas gracias por la atención.